Histórico viaje papal a América Latina. Vengo come peregrino della fe, della esperanza y de la caridad. Cientos de miles de feligreses aclamaron a Benedicto XVI durante su visita a México y a Santiago de Cuba. Es una bendición recibir a nuestro Papa aquí en nuestro país. El máximo jerarca de la Iglesia Católica finalizará su periplo por el continente este miércoles con una histórica Eucaristía que tendrá como escenario la emblemática Plaza de la Revolución de la ciudad de La Habana. Que dé una esperanza a este pueblo que lo necesita. Hoy en la noche, desde Madrid, Bogotá y Miami, un diputado español, un sacerdote jesuita y un fuerte disidente en el exilio del régimen cubano polemizan y analizan el significado religioso y político que ha generado en el hemisferio americano la trascendental visita del Papa Benedicto XVI. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Guisati. La noche bajo la dirección de Claudio Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, la presencia del Papa Benedicto XVI en territorio americano. México y Cuba fueron los países en los que millones de feligreses han tenido la oportunidad de recibir al obispo de Roma. La noticia, en la última jornada el máximo jerarca de la Iglesia Católica llegó a la ciudad de La Habana, donde sostuvo un encuentro con el presidente cubano Raúl Castro. El punto clave, horas antes, y ante la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el Papa oró públicamente por los presos y pidió para que Cuba avance por caminos de renovación y esperanza. Hagan saber a cuantos se encuentran cerca o lejos que confiado a la Madre de Dios el futuro de su patria, avanzando por caminos de renovación y esperanza, para el mayor bien de todos los cubanos. He suplicado a la Virgen Santísima por las necesidades de los que sufren, de los que están privados de libertad, separados de sus seres queridos o pasan por graves momentos de dificultad. El punto clave, el significado no solo religioso, sino también político que representa la última escala que hace en La Habana el Papa Benedicto XVI. Según la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional Cubana, en las últimas horas fueron detenidos al menos 150 disidentes. El régimen de los hermanos Castro los acusa de obstaculizar la visita apostólica con manipulaciones políticas. Inferimos que las detenciones continuarán aumentando entre hoy martes y mañana miércoles, principalmente en La Habana y provincias aledañas, con motivo de la presencia de Benedicto XVI en la región occidental y de la misa que ofrecerá mañana en la principal y mayor plaza de Cuba. La noticia, 40 activistas cubanos exiliados en Florida, Estados Unidos, zarparon en 5 embarcaciones hacia las costas de Cuba. A solo 19 kilómetros de la isla, a esta hora protestan en apoyo a los disidentes cubanos que infructuosamente han solicitado reunirse en La Habana con el Papa Benedicto XVI. Para que el mensaje de libertad llegue a nuestros hermanos a través de estas luces de manera simbólica, y las luces comenzarán con el color amarillo y blanco, dándole la bienvenida al Papa Benedicto XVI y también agradeciéndole de alguna manera su disposición a fungir como interlocutor para tratar de buscar una solución no traumática a la crisis cubana. Saludamos a nuestros invitados en nuestros estudios, saludamos al padre Carlos Novoa, él es doctor en teología. Muchas gracias, padre, por acompañarnos en la noche de NTN 24. Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias por esa invitación que me honra. También saludamos en España, en Madrid, a Carlos Salvador Armendáriz, él es diputado español del partido Unión del Pueblo Navarro, es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de España. Señor Armendáriz, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, don Juan Pablo. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, señor. En Estados Unidos, en Miami, saludamos a Pedro Pablo Álvarez. Él es expreso político cubano, uno de los 4 primeros cubanos de la llamada Primavera Negra, liberados gracias a la gestión de la Iglesia Católica y el gobierno de España. Don Pedro, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche. Sí, no, gracias a ustedes por estar aquí compartiendo con tan excelentes personas. Muchas gracias, don Pedro. Quiero empezar con el padre Carlos Novoa, que es doctor en teología, para que nos explique, antes de hablar del tema de Cuba a fondo, por qué esta ruta del Papa Benedicto XVI en América Latina, en su segundo viaje, escoge a México y escoge a Cuba. Es la pregunta de la mayoría de los latinoamericanos. Sí, por muchas razones. Sin duda, digamos, el fervor católico de México es extraordinario. Y Juan Pablo II, recordemos, fue el país que más visitó, más que su propia patria, 5 veces. Y Cuba, pues porque evidentemente, por fortuna, se viene dando un proceso de reformas, de apertura, de todo orden, de acercamiento entre la Iglesia y el gobierno cubano, y evidentemente el pastor de la Iglesia quiere impulsar aún más todo este proceso. De otra parte, bien sabemos que el pueblo el pueblo mexicano está pasando por una situación muy dolorosa, como es toda esta violencia del narcotráfico, que como bien ha señalado Benedicto XVI con mucha valentía, tiene detrás la idolización del dinero y este sistema capitalista que, como él lo dijo ayer a su llegada a Santiago de Cuba, es un sistema que definitivamente no da más y que tiene que cambiarse. Esta hay una pregunta. Carlos Salvador Armendáriz, en Madrid, España. ¿Por qué esta ruta del Papa Benedicto XVI, escogiendo 2 pueblos de América Latina, pero ambos que tienen solo en común el idioma, el español, y cada uno de sus pueblos muy diferentes sus problemáticas? Bueno, a mí me gustaría pensar que el viaje del Papa responde a, no sé, certificar el fallecimiento de un régimen y de alguna manera prever que se tiene que abrir necesariamente un proceso de transición de la sociedad cubana desde la dictadura a la democracia. Yo, como español, podría decir que en España lo hicimos así, en el año 75, pero efectivamente requirió muchas dosis de concordia, de reconciliación, de mirar hacia adelante, de no pasar viejas facturas. Yo creo que la Iglesia tiene que jugar un papel fundamental. De hecho, gran parte del movimiento opositor, digamos, se adscribe dentro de la Iglesia, y es lógico que el sumo pontífice acompañe en este momento ese proceso que muchas personas en todas partes del mundo estamos esperando que ocurra en la isla. Permítame saludar especialmente a Pedro Pablo, al que, en fin, me hace una ilusión inmensa poder escucharle, saber que está bien y mandarle un abrazo muy fuerte desde Madrid. Con ese saludo, desde luego, señor Armendáriz, saludamos nuevamente a Pedro Pablo Álvarez. Don Pedro, después de recibir ese saludo y ese recuerdo que nos acaba de dar a conocer Carlos Salvador, le pregunto a usted, don Pedro, en el corazón de un expreso político, en el corazón de una persona que hoy vive fuera de su país por cuentas y razones políticas, ¿cómo reciben ustedes desde más allá de sus fronteras la visita de Benedicto XVI en su patria, en Cuba? Sí, bueno, primero agradecer a Carlos y que estoy muy contento de estar con él aquí. Y también estoy muy contento, estoy muy feliz de tener al Santo Padre en Cuba. Yo creo que ha sido algo muy emocionante y muy agradable poder escuchar ese discurso, un discurso diferente, y que mi pueblo haya podido recibir ese mensaje de amor, de fe y de esperanza que tanta falta le hace después de 53 años de estar soportando una de las dictaduras más extremas y más, si se quiere, terrible que ha tenido el continente americano. Sí, ciertamente que esto abre mucha esperanza. Yo creo que, aunque muchos acá, desgraciadamente, en el exilio no lo ven así, mucha gente han criticado esta visita y han visto la posición de la Iglesia un poco que con un carácter de pro gobierno. Yo no creo que sea así. La Iglesia en su obra, que
ha sido durante tantos años, cientos de años, ha demostrado siempre estar al lado de los pobres, en la defensa de aquellos que están necesitados. Y yo creo que una vez más esta visita del Santo Padre coadyuvará, ¿no?, a que se vaya distendiendo la situación dentro de nuestro país, sí, que es lo que todos aspiramos, que que el proceso en Cuba marche hacia una reconciliación entre hermanos, porque todos somos cubanos, tanto los que están dentro de Cuba como aquellos que hemos tenido que abandonar a Cuba. Y ese ha sido... desde hace tantos años o hace poco. Sí, yo creo que, Pedro Pablo, y ese ha sido el mensaje del Papa Benedicto XVI, sí, tocando tierra cubana, ha sido el mensaje para todos los cubanos, y ese mensaje ha llegado a los que se encuentran en Cuba y a los que están lejos de la frontera. Pero hablemos, Padre Novoa, de esa frase del Papa viajero, del Papa Juan Pablo II hace 14 años, cuando dice que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Hoy se retoma esa frase y de alguna manera un poco más concreta por el mismo Papa Benedicto XVI, diciendo que el comunismo ya no funciona en Cuba. Y de alguna manera es el mensaje del Vaticano 14 años después en la isla. ¿Usted qué piensa de esa apreciación? No, digamos que el mensaje es doble. El mensaje de un lado es que obviamente lo que llama el Papa la aplicación del marxismo en concreto no funciona, pero el Papa ha sido igualmente vehemente para decir que el capitalismo actual tampoco funciona. Y como él claramente lo ha dicho, eso que llaman la globalización está más orientada por el egoísmo que por la solidaridad. Entonces tenemos que evitar ciertos manejos tendenciosos, ¿no? Y maniqueos que palabra más, palabra menos dicen, no, es que el comunismo es malo, pero nosotros los capitalistas somos la solución. De ninguna manera. Entonces yo quiero subrayar que el comunismo real se ha superado, eso para mí ya es historia patria. Lo que sí no es historia patria es la situación de pobreza y de despojo que se vive en todo el mundo, y lo dijo muy claramente, en muchas ocasiones lo dijo Benedicto XVI, concretamente ayer cuando llegó al aeropuerto de Santiago de Cuba, refiriéndose a la situación de muchas partes del mundo, es decir, del capitalismo, donde desafortunadamente muchísimas personas se hallan desprotegidas frente a la ambición y el egoísmo de ciertos poderes. Sí. Y criticó muchísimo también en México y en Cuba también la idolización del dinero y el poder. Pero quizás en este viaje, Carlos Salvador Armendáriz, en este viaje Benedicto XVI ha sido un poco más concreto que el mismo Juan Pablo II al decir que el comunismo ya no funciona en Cuba. 14 años después, ¿qué puede encontrar Benedicto XVI de diferente, de cambios en la isla a la que encontró Juan Pablo II con Fidel Castro? Por desgracia, pocos cambios. Tal vez haya habido muchos anuncios, pero me temo que el proceso de degradación del régimen, yo creo que, en fin, es una realidad incontestable, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que su visita, en el fondo, es como un momento de alarma, porque yo creo que, y esto es una verdad, Cuba muchas veces está fuera del foco mediático internacional. Y nos parece como si tuvieran que soportar una dictadura y para ellos fuera algo normal, como si no tuvieran derecho a vivir en una sociedad occidental homologable con Estado de Derecho, libertad, leyes, democracia, alternancia política, etc. Yo creo que este viaje sirve para constatar una realidad, y es que el régimen desde luego no se ha abierto como debería, desde luego el mundo es mucho más abierto, pero este régimen no lo ha hecho, y hoy podemos seguir constatando en él pobreza, vulneración de derechos, persecución de opositores, que no existe el Estado de Derecho. Ojalá que este viaje sirva para abrir muchas mentes y también muchos corazones. Carlos, si me permites, disidentes y opositores reciban el cariño de toda la gente que cree en la democracia. Carlos, si me permites, pero tampoco el mundo se ha abierto a Cuba, y ese mensaje también lo enviaba el Papa Juan Pablo II para que Estados Unidos levantara el bloqueo de la isla, y eso tampoco ha pasado en 14 años después de la primera visita papal. Entonces, ni de un lado ni del otro.